definir. Y hay un montón de puentes, varios sitios que contribuyeron al Camino Real, ¿no? Y ese camino es el único que se ha fortalecido. Ahora, estos talleres de consensibilización con los presidentes municipales, con la gente local, permitió que ellos estuvieran pensando en planificar la protección de los elementos del patrimonio cultural del Camino Real. No solamente elementos materiales, puentes, edificios, templos, sino también elementos intangibles, como son las fiestas tradicionales. Sin embargo, la declaratoria nos incluyó el patrimonio intangible. Una de las estrategias que se utiliza para la apropiación del patrimonio cultural en cualquier territorio, ¿no?, es que la propia gente conoce muy bien su territorio, conoce cuáles son los elementos culturales de su territorio, qué elementos sociales suceden en el territorio, qué procesos sociales suceden en el territorio y cómo juegan en él, en la conciencia, en la representación social. Una manera de conocer de manera indirecta la representación social que tiene de su territorio es a través de cartografía comunitaria. Por ejemplo, estos mapas son elaborados por niños de 5, 6, 7, 8 años que viven en la Sierra Tarahumara. Se aplicó la metodología para ver cómo ellos conocían su territorio y qué elementos patrimoniales podrían identificar. Para eso hubo un previo conocimiento del maestro, en fin, y sucedió que al final la cartografía mostró otros elementos que no esperábamos patrimoniales. Por ejemplo, un niño de 7 años aquí explica cómo está el boludo y todo el ejército merodeando su territorio, ¿no? También define en esta escuela un niño que ve desde el punto del Cerro Beto a la comunidad y cómo le llaman a este niño y cómo esta gente vive su vida cotidiana en el espacio. La cartografía comunitaria es una alternativa metodológica, al igual la definición de talleres o al igual de la participación de la gente en los procesos de investigación, que se llama investigación-acción participativa. Pero también la cartografía permite conocer el territorio y sus elementos patrimoniales. Voy a regresar a... Uno de los elementos que me ha encantado trabajar sobre el patrimonio cultural del Estado es el patrimonio gastronómico. Durante algunos años organicé 3 congresos de patrimonio gastronómico en el Estado y se invitaron a diferente gente a nivel nacional, a nivel local, y principalmente a cocineros y a cocineras tradicionales. El tema del patrimonio cultural gastronómico es un tema muy interesante porque contiene bienes patrimoniales, vamos a llamar materiales, y bienes materiales, culturales y materiales, muchos saberes y conocimientos. Bueno, los sistemas de la cocina tradicional implica sistemas agroalimentarios, tiene múltiples métodos y estrategias de cultivo, hay múltiples procedimientos de preparación culinaria, como la nixtamalización, que es una propuesta internacional, a nivel internacional, sobre el manejo del maíz, procesos bioculturales de conservación, protección y mejoramiento, procesos geopedagógicos socioculturales, que implica la concatenación de práctica y uso de un platillo hasta que está vinculado a elementos subjetivos, que es lo que voy a hablar. Y además, todo patrimonio gastronómico tiene una propiedad intelectual. En este caso, México es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, su cocina tradicional. Hice un trabajo de recuperación de la historia de la tortilla de harina. Es una historia muy larga, pero ¿cómo aprende uno a conocer el valor del papel de la tortilla de harina? Solamente preguntándole a la gente. Si alguien me ayuda a leer esto, esta es una entrevista a una señora que habla sobre cómo elaboraba hace 70 años las tortillas de harina, ¿no? Y se le preguntó, ¿ustedes tenían que moler el trigo? ¿Alguien puede leerlo?
Claro, desde machucarlo. Los hombres lo sembraban y nosotros lo machucábamos. Y si era mucho, se machucaba el trigo con mulas. Eso fue cuando yo estaba chica. Ya, después entraron las máquinas ya más modernizadas. Yo tendría como 16 años cuando todavía me tocaba machucar el trigo con palos. Después lo juntaba uno y lo echaba al molino y lo molíamos. Y después lo cerníamos en cedazos como los que se usan para cernir el atole, pero más grandes y redondos. Y se sacaba el salvado y se volvía a cernir. Y todo el salvado que sobraba se lo echábamos a los marranos. Con eso los engordábamos. Ya con la harina lista, hacíamos tortillas de harina y a comer tortillas con suero, sal, porque teníamos chivas y con frijolitos. Así es como se hay que leer. Pero si se fijan, todo lo que tiene implicada la información de hace 70 años de cómo la gente en el desierto vivía y elaboraba sus tortillas. La investigación social tiene implicaciones obviamente muy afectivas, muy cercanas al trabajo de la vida cotidiana. Yo creo que sí me ayuda a saber. La tortilla de harina tiene claridad en sus procesos de elaboración y una claridad de mezcla intercultural. Sucede que, bueno, todo el mundo sabe cómo se elabora, ¿no? Hay diferentes estilos, diferentes procesos, cada familia tiene su mecanismo, su estilo, pero ahí está el amasado, pero finalmente los testales. Los testales, el testal, también se hace el testal originalmente en la tortilla, para la elaboración de la tortilla de maíz. Pero la elaboración de la tortilla de maíz trajo consigo, después, porque a los pueblos originarios no se les pagaba, a veces con maíz, porque no había, se lo daban a los pueblos de los españoles, o bien el trigo, aquel trigo sobre el que quedaba, lo utilizaban para hacer tortilla. Y el testal, que es una palabra náhuatl, fue apropiada después por todas las caltecas que emigraron para que traían todos los españoles por todo el camino real de tierra adentro. Así el camino real de tierra adentro trajo consigo muchas cosas, pero entre ellas la transformación de la tortilla de harina. Ahora, no solamente en México hay tortilla de harina, en todas partes hay tortilla de harina, algunas más grandes, otras más pequeñas, y en todo el planeta hay. Pero el estilo y específico de hacer testal es una combinación náhuatl, ¿no?, con las necesidades locales. Cuando no había maíz, había que hacerlo las tortillas con harina. Si alguien quiere leer esta, igual me encantó que no lo lea. Pero si alguien quiere, adelante. ¿Cómo las hacía? Amasaba la harina con rollado, manteca de puerco, porque no había de otra manteca, y sal. Se le ponía el agua y se batía bien, hasta que estaba suavecita la masa. Después se hacían los testales y de ahí se extienden, y de ahí para el comal en una estufa de leña, hija. Y después con su prensita de fierro para aplastar las tortillas, y de ahí ya lo sacaba las que se iban cociendo en un mantelito limpio, y ahí hacía unos solteros de tortillas para toda la familia. Entonces la primera tortilla nadie se la comía, o bien era para el patrón de la casa. Y empezamos a rastrear mucho de la historia de la tortilla con sus tradiciones, que aún algunas familias todavía lo hacen y sobreviven con esas tradiciones, pero esa es cultura popular y permite la construcción de sociedades, de redes comunitarias, tejidos sociales. Otra vez. Sí. Otro. Dale otro clic. Ahí. Otro tema que he trabajado es el tema de los paisajes culturales. Por este camino real
al ocuparse el territorio, al desocuparse por las guerras apaches, volverse a ocupar, se va creando paisajes y se va ocupando el territorio. La construcción de estas poblaciones a través del Camino Real, se creaba un sistema de acequias, se ocupó la población y se generaron casas de patio central y con ello la estructura urbana de las ciudades. Y estos patios centrales finalmente dieron al tiempo un paisaje urbano histórico. Pero en el desierto extenso que hay en todo Chihuahua, también se construyen paisajes singulares. Tenemos el de Paquimé, que todo el mundo ubica, pero a lo largo de todo el desierto hay caminos prehispánicos también que dejan pequeños espacios culturales que apropian el territorio. Es paisaje cultural cuando ya lo humano está presente y transforma el territorio con sus fines y propósitos. Pero no solamente lo transforma con el trabajo, sino que también lo transforma nombrándolo. Al momento que se nombra el territorio en su lenguaje, hay una apropiación cultural del mismo. Y obviamente diferentes maneras de apropiarse la cultura del territorio es a través de los paisajes culturales. La siguiente, Alberto, por favor. Los paisajes culturales podemos identificarlo de acuerdo también a sus historias regionales, a sus arquitecturas. El Camino Real generó y provocó la ocupación del territorio y modificación del territorio a través de infraestructuras y a través de medios tangibles, que son con los sistemas de huertos, que es Aldama, o bien el acueducto de patrimonio industrial que está en Rosales, ese gran acueducto. La siguiente, Alberto, por favor. Ahí te dejo. Los paisajes entonces es un gran tema que apenas se está analizando desde una perspectiva cultural, junto con arqueólogos e historiadores. Otro tema que es el patrimonio cultural escolar, un patrimonio que ni los docentes de educación básica les ha importado, pero resulta muy importante en Chihuahua. Durante el siglo XIX y pasando al siglo XX, muchas escuelas se construyeron, principalmente por este gobernador, el general Ahumada, que se le llamó el gobernador educador porque construyó muchas escuelas entre el siglo XIX y el siglo XX. Y al pasar al siglo XX, esas escuelas, en términos de ley, son patrimonio cultural de la nación, son monumentos históricos. Pero muchas de esas escuelas fueron modificadas y ajustadas. Bueno, y al modificarse, se modificó finalmente su arquitectura. Durante principios del siglo se desarrolló una política educativa de construir escuelas gigantes todavía, no solamente de adobe, cal y canto, y también además con cantera y madera. Y se diseñó 3 tipos de escuelas: escuelas de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Las primera clase estaban ubicadas en los centros urbanos rurales, ¿no? Las de segunda en las orillas de estas ciudades, y las terceras escuelas de tercera clase principalmente en la zona rural. La siguiente. No voy a explicar todo esto, pero hay una escuela, o más bien hay una historia muy interesante en las escuelas del siglo XIX y del siglo XX. Muchas de las escuelas y el diseño arquitectónico están referidas a los sistemas de distribución espacial que tienen los sistemas penitenciarios, panópticos. Benjamin Behan desarrolló los primeros sistemas arquitectónicos para vigilar desde un punto central, ¿sí?, a la gente que está en el sistema carcelario. Entonces no solamente se vigilaba, sino también se castigaba. Este sistema después fue trasladado a la construcción y al diseño de escuelas, lo cual tiene implicado que el modelo educativo de las escuelas era bajo un sistema de castigar y vigilar también. La siguiente. Sucede que en la Quinta Carolina, en mi época cuando trabajé ahí, pues ya se había donado la Quinta Carolina al gobierno del estado, y el gobierno del estado pretendió intervenir, etc. Entonces pasaron muchos años hasta que se logró finalmente que el casco, el conjunto arquitectónico de la Quinta Carolina, en especial el casco, fuera restablecido. Pero el conjunto arquitectónico, no solamente la Casa Grande, sino la Casa del Hacendado, el templo, la cochera, en fin. Pero también se construyó una escuela. Carolina Cuitle de Terrazas desarrolló esa escuela para los niños de los peones. Y esa escuela
tiene un sistema, vamos a llamar, de tercera clase. Es una escuela en donde está el maestro, la parte central, y después un salón, después otro salón. Cuando lo vemos de planta, la escuela es esta, vemos un maestro aquí y otro acá y otro acá. Arquitectos me hicieron el favor de hacer el levantamiento en 3D y lo hicieron de esta forma. ¿Qué es el sistema panóptico? Después la escuela, si podía seguir creciendo, era esta, después se ponía paralelo a otros espacios similares y el patio quedaba a la parte central. Bueno, los sistemas de castigos para los niños en el siglo XIX se eliminaron en 1880 y tantos, 85, 86, por decreto. No se podía castigar. Sin embargo, los sistemas de castigo para el aprendizaje los fuimos viendo y fueron evolucionando. Por ejemplo, este sistema de castigo era para las mujeres que hablaban mucho parlachinas, les ponían este casco, evitaban que hablaran y además las ponían en exhibición en pública. Esto se evolucionó y se pusieron finalmente las orejas de burro para los niños. Entonces es de una escuela en Uruguay que tiene un museo de sistemas de castigo de educación básica en Uruguay. Y este era pues, el sombrero de orejas de burro, ¿no? La siguiente. Verán ustedes que la comprensión del patrimonio cultural requiere muchas estrategias de conocimiento histórico, comunitario, de apropiación, ¿no? La experiencia que tengo yo sobre el asunto del patrimonio ha crecido y sobre las experiencias de cómo lograrlo, las más efectivas es transmitir con saber junto con la gente y trabajar con la gente para la elaboración de su patrimonio cultural. Estas escuelas panópticas, hay varias. Hay una en el Carrizal también, hay otra en Aica, y después cuando seguí pensando en estas escuelas, vi la mejor escuela panóptica que está en Mérida, Yucatán, que tiene realmente todo el sistema panóptico que dejan desarrollar. Es una escuela de principios de siglo que en un momento dado, todavía Porfirio Díaz la inauguró en 1905 aproximadamente en Mérida, Yucatán. Bueno, con esto termino. Ustedes me notarán las metodologías que he desarrollado. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, con gusto trataré de atenderlas. Pues antes, si hubiera alguna pregunta, algún comentario dirigido al doctor Mancera. Sí, bueno, sobre temas específicos puede hacerlo, ¿no? Pero igual mucho de eso ya está publicado, pues que el apellido está publicado en línea, hay unos libros que están en línea que se pueden bajar. La escuela, el patrimonio cultural escolar está publicado, hay otros textos sobre el patrimonio biocultural del estado de Chihuahua que está publicado, el de Chihuahua, Septentrión y Ganadería también está publicado. En fin, hay varios textos, ¿no? No todo está en línea, pero muchos de ellos están ya publicados. El Atlas del Patrimonio Cultural también está en línea. Es muy importante su contribución, ¿verdad? A la cultura. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Así me lo gracias. Muchas gracias por obsequiarnos tan excelsa presentación, doctor Mancera, y bienvenido a su tierra, Chihuahua. Gracias. Ya. Quisiera yo... En vez de 28 años ya. Sí, tengo 7 años ya. Sí, gracias. Dado su conocimiento erudito en esta materia, que nos ilustrara un poquito sobre su visión personal en torno al fenómeno que ha azotado a nuestros países en este proceso globalizador, en donde pareciera que los usos y costumbres se volvieron pecado, ¿verdad? Se satanizaron en muchas formas, y cuestiones que emergían desde
una visión antropológica o tenían en sus raíces causas antropológicas, se convirtieron en delitos, muchos de ellos. Ahorita, pues voltear a ver a una muchacha de una forma inadecuada ya constituye un delito. Las libertades en las que se encuentra este proceso globalizador, o que propone, más bien dicho, el proceso globalizador, en la corrosión de estos usos y costumbres, que para mí es el patrimonio cultural del cual usted alude, pues va a tener algunas implicaciones, toda una escala de valores ficticios en los que nos han venido teniendo inmersos, en donde no sabemos, como aquella analogía que hicieron los primeros estudiosos del comportamiento humano en los monos, en donde sometieron a los monos a una serie de experimentos en donde adoptaban ciertas costumbres o ciertas conductas sin saber por qué las adoptaban, y esas costumbres permanecían, o esos hábitos permanecían, hasta que en un momento dado se convertían en parte de una cultura. Y creo yo que en eso estamos nosotros, estamos adquiriendo una serie de valores muy entre comillas para mí, que tarde que temprano van a tener una repercusión y vamos a tener que pagar ciertos costos. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Su comentario es muy complicado y le voy a decir algo, es que ninguna cultura es estática, todo está en cambio permanente. Ninguna cultura está, vamos a llamar, aislada. Aquellas que están aisladas tienden a desaparecer. Y que no logran comunicar su conocimiento también tienden a desaparecer. En Chihuahua, uno de los pueblos originarios, los Pimas, los Oca, ellos existen aproximadamente 300 hablantes de lengua indígena Oca. Si ellos deciden no hablar y transmitir su lengua indígena, y casi todos los hablantes son de 50, de mi edad, o de 70 y 80, si no deciden enseñar a hablar en Ova, la lengua se va a perder. Pero no quiere decir que la identidad Ova se pierda. Hay muchos rarámuri que perdieron la lengua materna y se identifican como tal. Pero eso también se lo da a los actuales derechos humanos, los derechos actuales. Ninguna cultura, vuelvo a decirle, es estática, todas se están modificando y todas tienen una concatenación. Los procesos migratorios siempre han existido, desde que el hombre fue hombre, empezó a migrar desde el África del Norte, Centroáfrica, y empezó a ocupar todo el planeta Tierra. Y no ha dejado de migrar. Debido a eso, el hombre los humanos somos lo que somos hoy, ¿no? Una interculturalidad intensa, permanente, y por tanto también los valores y las percepciones también cambian mucho, ¿no? Que enfrentan generaciones pasadas, ideas pasadas, y que finalmente hay que empezar a adaptarlo, ¿no? Apropiarlo, reflexionarlo, y son temas de debate universitario. Lo que plantea usted es un gran tema de ética intercultural, no la ética occidental, sino la ética que nos construye como humanos en términos de diversidad. Porque todo lo que acabo de comentar en términos de patrimonio cultural le interesa en términos reales a los chihuahuenses, pero si los chihuahuenses no les interesa proteger, va a pasar el tiempo. Y solamente a Federico Mancera se le ocurrió hacerlo, y a la maestra. ¿Sí me explico? Pero entonces eso no es decisión propia, es decisión de la gente, ¿no? Por eso el gran tema de la investigación es cómo lograr poner en valor el patrimonio, ¿no? Los elementos culturales que son significativos a heredar, porque hay valores que pues dices se van a colapsar, ¿no? Son de coyuntura, no son heredables. Pero ¿qué sí es heredable en términos culturales? ¿Qué sí es heredable en términos de diversidad, de respeto y más de tolerancia? Más que de tolerancia, de respeto e incorporación de los otros, ¿no? Es un gran tema este, ¿no? Es un gran tema que no está resuelto, pero sí lo que debemos entender es que nada está estático, todo está en permanente cambio, y ese cambio hay que comprenderlo
hay que explicar. Bien, pues por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando esta conferencia. No obstante, recordar que de 7 a 8 vamos a tener la exhibición de carteles científicos y pues también se va a dar la oportunidad de platicar en corto con el doctor Mancera. Y pues bien, le agradecemos por compartirnos esta interesante conferencia que sin duda enriquece este evento académico. Ahora, pues nuestra universidad le otorgará un reconocimiento por su amable participación y pues le será entregado por nuestro hermano rector. Entonces, por favor. La Universidad La Salle Chihuahua otorga el presente reconocimiento a Federico Julián Mancera Valencia por la impartición de la conferencia magistral Investigación Social, Alternativas Metodológicas en el 6º encuentro de investigación 2018, Chihuahua, Chihuahua, a 15 de noviembre del 2018. Bien, pues ahora escucharemos a nuestro hermano rector, Guillermo García López, quien nos comparte sus palabras. Señor rector, es tan amable. Bueno, pues yo también quiero agradecer mucho esta interesante conferencia, doctor. Yo no soy chihuahuense, llevo 5 años aquí viviendo, pero sí con su exposición y la narrativa aquí, la voz que le dio a esta narrativa, así le entusiasma a uno, le despierta a uno el interés de conocer el patrimonio cultural, en este caso de nuestro estado, y por esta brillante exposición de las alternativas metodológicas para la investigación social, concretamente en este tema del patrimonio cultural. Saludo con mucho gusto al director académico, el maestro José Benavides, aquí presente, al responsable de investigación de nuestra universidad, el doctor Alberto Escobedo, a la coordinadora de posgrado, la maestra Silvia Ivonne Márquez, a los docentes y personal de la universidad aquí presente, y desde luego a ustedes, estimados estudiantes y personas que nos visitan. Nuestra universidad ha encontrado en estos encuentros de investigación una valiosa vía para incentivar la formación en las competencias investigativas, consciente de que la investigación es una de sus funciones sustantivas y que es clave para estar en condiciones como universidad de aportar al desarrollo y a la transformación de nuestra sociedad. Este encuentro tiene un formato más interactivo a través de las mesas de discusión que ya fueron realizadas y de la posibilidad de que el público pudiera participar. Con este afán de compartir y socializar el conocimiento, que ya nos dijo el doctor Escobedo, es clave para que no se pierda. La decisión de publicar la memoria del mismo, además de posibilitar el aumento de las publicaciones científicas de nuestra universidad, significa que este evento va cada vez consolidándose más en su desarrollo hacia mejores etapas y una mayor proyección en la sociedad. También me gustó mucho que ya se incorpore una conferencia magistral, porque pues uno va aprendiendo más, uno va interesándose más en estos temas. La realización de este encuentro prácticamente coincide con el lanzamiento de la convocatoria del Fondo de Apoyo para la Investigación PULSA. Este fondo de apoyo, si ustedes quieren conocer más, tiene como objetivo apoyar económicamente a docentes, estudiantes y personal administrativo para que publique artículos y libros, realice estancias de investigación en centros e instituciones nacionales o extranjeras. Tenemos 65 universidades las hay en todo el mundo, más todo el mundo de universidades públicas y privadas que existen centros de investigación a las que nuestros docentes y estudiantes pueden ir a congresos y diferentes eventos, y ya existe este fondo de apoyo. Ya existía, pero a lo mejor no era tan conocido. Organicen eventos académicos como estos, presenten resultados, ponencias, participando en foros y conferencias magistrales en congresos nacionales e internacionales y realicen investigaciones. Exhorto entonces a todos ustedes a conocer esta convocatoria, a aplicar en la misma. Está en nuestras páginas
oficiales y en diferentes medios. Felicito al doctor Escobedo, a las academias de investigación, tanto de licenciatura como de maestría, a los maestros que han asesorado los trabajos, las ponencias, los carteles, a los moderadores de las mesas de discusión, al equipo organizador de este evento y al personal de la ULSA que, como siempre, ha prestado sus servicios de apoyo para que el mismo sea un éxito. También vi un excelente equipo de jóvenes apoyando en los diferentes servicios para que este evento se realizara. Felicito a cada uno de ustedes que ha presentado un cartel o una ponencia esta tarde, o que nos van a presentar enseguida. Su trabajo ha sido conocido o va a ser conocido y valorado por la comunidad universitaria. Un servidor ya hizo un recorrido en cuanto los expusieron y sí llama la atención cada vez el mejor nivel de estos trabajos. Les deseo que sigan perfeccionando sus habilidades investigativas para su propio enriquecimiento y para la contribución al avance y a la aplicación del mismo. A todos ustedes, gracias por su presencia esta tarde y por su participación. Enhorabuena, Indivisa Manet. Gracias, hermano, por sus palabras. Bien, a manera de epílogo de este sexto encuentro de investigación, nos complace invitarlos a celebrar el brindis de honor en la lobby de la Torre de la Comunidad, teniendo como marco la interesante exhibición de carteles científicos, que como comentó el hermano, pues están a punto de presentar, de estudiantes de licenciatura, a quienes reconocemos su trabajo, nuestra gratitud a todos los estudiantes de licenciatura, de posgrado y a todos los maestros que hicieron eco de la convocatoria. Ya en el lobby vamos a tomar la foto oficial de la Academia de Investigación de Posgrado de los alumnos y de la Academia de Investigación de Licenciatura y los alumnos. Y bien, pues que sea esta una excelente noche. Gracias.